Mi sueño siempre fue ir a Nueva York. Imaginen caminar de noche y ver todas esas luces en el cielo. Viajar y perderte por el metro. Levantar la cabeza y ver esas enormes construcciones y edificios. Todos con estilos diferentes. Algo gracioso es que lo primero que hice fue caminar por 3 horas hasta encontrar un local de pizza a $1. Igual, ahí no era donde me iba a quedar. Mi destino estaba más al norte, una pequeña ciudad llamada Lake Placid. Era la primera vez que viajaba solo. Desde hace mucho tiempo esperé ese momento, pero aún así me sentía nervioso. En el bus viajé como 8 horas, y pasé por varios lugares extraños y completamente nuevos. Poco a poco la nieve comenzó a aparecer, y me emocionaba porque nunca la había visto ni tocado antes. Y cuando llegué, había demasiada nieve, por todos lados. Las vistas eran increíbles. Hacía mucho frío, pero valía la pena. La razón por la que fui fue para trabajar en un resort de esquí por unos meses. Así pude ganar dinero, conocer personas, la cultura. La idea es muy buena. Un bus siempre me llevaba al trabajo. Eran unos 20 minutos de viaje. Ahora yo debía ir a cambiarme y comenzar a trabajar. Al resort llevaba gente de todo el mundo. Rusos, franceses, argentinos y más. Todos muy interesantes y amigables. Me pareció demasiado loco la idea de subir una montaña y bajar esquiando. Por suerte los trabajadores nos dejaban pagar $50 y podías esquiar cuantas veces quieras. Ahí está mi jefe Mike. Muy buena gente. Para que me cuenten las horas, yo solamente colocaba mi código de trabajo, se verificaba que era yo y listo, a trabajar. Ahí conocí a Gore. Él era el cocinero del restaurante. Siempre era divertido saludarnos porque hacíamos bromas de cualquier tipo. Al llegar al restaurante me encontraba con Lindsay, mi jefa, Catherine, una compañera de trabajo, y otra vez Gore. Él no entendía por qué siempre lo grababa. Mi trabajo era simple. A veces colocaba vajillas en el lavaplatos, se lavaba solo. En otras servía cerveza, bebidas calientes o cocinaba. Allí estaba preparando una pizza para nosotros. Yo simplemente ponía la salsa, Gore estaba comiendo. Luego ponía el queso, jamón. La dejamos en el horno por 1 minuto, más o menos, y terminaba sabiendo muy bien. Más o menos, ese era mi deber. Igual cada día era completamente diferente porque nos divertíamos de 1000 maneras. Finalmente, cuando ya cerrábamos, me tocaba barrer y trapear para que mañana todo quede limpio. Siempre la pasaba bien, pero cada vez que salíamos, yo tenía una sensación medio extraña. Y sí la tenía. Siempre había soñado en ir lejos, en no depender de mis padres y poder vivir realmente la vida, disfrutarla, en un lugar completamente diferente y a miles de kilómetros de mi hogar. Ahí conocí a varios amigos con los que me divertía de verdad. Hemos llegado al McDonald's. Mi amigo Jamie. Nunca olvidaré cuando fui por última vez con Gore a hacer snowboard. Era triste, pero ¿qué se podía hacer? Cada vez que iba, era libertad pura. Cada día me motivaba más. Como cuando salté una rampa por primera vez.
O todas esas veces que me caía y dolía, pero aún así me levantaba y volvía a intentarlo. Todos esos momentos fueron geniales. Y la idea de volver al aeropuerto de Nueva York no me entristecía, me entusiasmaba, porque sabía que yo haría todo lo posible para que esos momentos no se queden en mis recuerdos, sino que vuelvan a ocurrir. Como cuando yo tocaba acordeón en el restaurante y cada persona se acercaba emocionada. Conocer a gente genial. What's up, Gore? O haber ido a un bar y escuchar blues, algo que siempre quise en persona. O pasar frío mientras esperamos que el carro se caliente. Y pensar que yo solo fui a trabajar. ¿Quién diría que iba a pasar los 2 mejores meses de mi vida? Por un momento pensé que era el adiós, que aquí quedaba todo. Pero no. Este apenas era el comienzo. En ese momento estaba seguro que no sería la última vez que nos veríamos. Porque así es la vida. I had a rough day, but that's life, it happens. On the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. Been to top it off, I'm kinda hungry, but can't eat till I find my money. It's in my wallet, but my wallet ain't in my pocket. Can't remember the last time I saw it. And they don't want me in a bad mood. Afraid that it'll spread and everyone will catch an attitude. They got them all singing the same tune, thinking I should go and start a fire in the break room. Co-workers make me sick, and the manager really ain't shit. But I can't quit, so I'm hiding in the basement, holding on to my face like fuck this place. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Hell no, I ain't going to school. The teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids mess with each other always, all day. Class warfare up and down the hallways. And if you ain't popular, nobody talks to you. That's life.